que todo esto ha sido meramente el producto de la gracia de nuestro buen Dios. Ha sido para nosotros, hermanos, un trayecto que no es muy largo, pero sí un trayecto, hermanos, lleno de mucho tipo de cosas. Nos hemos enfrentado a todo tipo de retos durante este tiempo en esta iglesia local, hermanos. Muchos de ustedes han conocido el Evangelio en esta iglesia a través del ministerio de esta iglesia local. Muchos otros han sido instruidos mucho más en el conocimiento de la verdad. Y muchos otros, hermanos, hemos sido edificados a través del tiempo en esta iglesia local. Así que hay mucho por nosotros agradecer, no en los oficiales de esta iglesia, no necesariamente los miembros de ella, aunque somos instrumentos en las manos de Dios, pero principalmente a nuestro buen Dios, quien ha sido el que ideó esta iglesia local, el que un día en su eterno decreto quiso que un grupo de jóvenes empezáramos una iglesia local y podamos ser nosotros ahora lo que somos. Así que, hermanos, es para nosotros un menester, es para nosotros una necesidad el entender la naturaleza de la iglesia. Y por eso he escogido yo, hermanos, este texto precisamente, porque creo que Pablo aquí en su gran preocupación por la iglesia de Éfeso, que es a quien escribe esta carta, quiere que Timoteo entienda en cierta manera qué es lo que la iglesia hace, qué es lo que es en sí la iglesia y su naturaleza. De hecho, cuando nosotros venimos a esta carta de Primera de Timoteo, que es muy asociada con el capítulo 3, con los requisitos de los ancianos, esta carta va mucho más allá que esto. Primera de Timoteo básicamente nos habla de una preocupación que tiene Pablo al escribir a su bien amado hijo Timoteo, que será el pastor temporal de la iglesia de Éfeso. Y Pablo escribe, como en la mayoría de sus cartas, a su compañero fiel, hijo en todas las luchas y en las batallas, para que tenga mucho cuidado de cómo la iglesia se debe conducir, de cómo la iglesia debe comportarse en la ausencia del apóstol Pablo. Y obviamente para nosotros, que de pronto no hemos estudiado esta carta a profundidad, es necesario entender un poco el contexto. Pablo nos habla aquí en el capítulo 1, por ejemplo, de cómo hay unos falsos maestros que están tomando la ley como una ocasión de libertinaje. En el capítulo 1 nosotros podemos observar cómo Pablo está diciéndole a Timoteo que estos hombres pervierten realmente el sentido original de la ley. Pablo les está diciendo que la ley no es usada obviamente para contiendas, sino que la ley tiene un propósito. Y es mostrarle al pecador precisamente que eso él es, que él es un pecador y que necesita la gracia de Dios para poder ser salvo. De hecho, Pablo se pone aquí en el capítulo 1 como un ejemplo mismo de esta salvación. Y Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él porque lo salvó. A él entender la magnitud de su pecado a través de la ley, Pablo vino a ser salvo en Cristo. En el capítulo 2, después de hacer esta aclaración, Pablo nos habla de cómo los creyentes deben orar claramente dentro de la iglesia. Así que esta carta no solamente es un indicativo acerca de una corrección, sino que Pablo ahora quiere mantener el orden dentro de la iglesia. Y Pablo en el capítulo 2 nos va a decir cómo es que este orden es. Y Pablo dice cómo los hombres deben orar, cómo las mujeres deben venir al culto, y algo muy interesante, y es que Pablo dice allí que la mujer tiene un lugar obviamente precioso dentro de la iglesia, pero no es una maestra dentro de la iglesia. Pablo dice que la mujer allí debe aprender en silencio con toda sujeción, y esto ha sido para muchos materia de tropiezo, porque piensan que Pablo simplemente es un hombre machista que ha sido influenciado por su cultura. Pero lo que la gente no entiende al ver este pasaje es que, según creen algunos comentaristas, dentro del contexto de la iglesia de Éfeso, al ver tantas mujeres adineradas que ayudaban dentro de la iglesia, eso lo podemos notar por la forma en que estas mujeres se visten. Pablo dice que estas mujeres se vestían probablemente con una ropa obviamente que era costosa. Obviamente probablemente eran unas mujeres que tenían buen dinero para poder costearse una ropa lujosa. Así que Pablo nos da a entender que estas mujeres probablemente, con este poder económico que ellas tenían y con la influencia que ellas ejercían dentro de la iglesia local, probablemente estas mujeres estaban queriendo tener un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice allí que la mujer, más bien, en vez de tener esta
posición de enseñanza, debía aprender en silencio con toda sujeción. Dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego Pablo nos da una razón teológica para esto. Y Pablo dice que primero fue creado el hombre y luego la mujer. Después de esto, Pablo nos muestra quiénes sí son los que verdaderamente tienen el lugar de liderazgo en la iglesia. Y Pablo dice que son los varones. Y Pablo dice que no es cualquier varón ni siquiera. Son los varones que tienen unos requisitos que cumplir. Pablo comienza diciendo en el capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si un hombre quiere ser anciano dentro de la iglesia, buena obra, dice Pablo, no título, buena obra desea. Porque debemos recordar, hermanos, que el pastorado es una obra, mucho más que un título, ¿cierto? Y luego Pablo nos da unos requisitos, luego Pablo habla de los diáconos, como también hombres que tienen unos requisitos que cumplir para servir. Ahora, hasta ahí Pablo nos deja claro lo que él quiere organizar, el orden que él quiere poner dentro de la iglesia. Y luego en el capítulo 3, versículos 14 y 15, que es el pasaje que voy a exponer esta mañana, Pablo nos da la razón por la cual él escribe primera de Timoteo. Ahora, aparte de ser todo lo que vimos ahí, arreglar el problema de la falsa enseñanza de los falsos maestros. En segundo lugar, indicar claramente cómo se debe orar y el lugar de las mujeres dentro de la iglesia. Luego de hablar de los requisitos que deben cumplir los que quieren ser ancianos y diáconos, Pablo nos dice ahora el propósito principal de esta carta. Y casi que esta sección, esta porción, nos muestra el ombligo, digámoslo así, la mitad de la carta en términos de ideas. Pablo dice, esto te escribo. ¿Qué es esto? Todo lo que he explicado en el contexto. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo está obviamente privado de la libertad. Y Pablo espera, en un tiempo no muy lejano, ir a ver a Timoteo, a poder entender y a poder ver él por sí mismo cómo van los asuntos en la iglesia de Éfeso. Como ustedes saben, hermanos, Pablo es un hermano sumamente preocupado por las iglesias. Él es un pastor, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra. Es un hermano que ama realmente a las iglesias y tiene una constante preocupación por ellas. Así que la iglesia de Éfeso no es obviamente una iglesia que no esté fuera de su corazón. También es una iglesia por la que Pablo obviamente tiene un entrañable afecto y está él obviamente preocupado por ella. Y pues Pablo dice, espero pronto ir a verte, Timoteo, para que si tardo te escribo estas cosas, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si Pablo se iba a demorar en llegar, la carta que él estaba escribiendo con su puño y letra probablemente iba a llegar más rápido que Pablo. Así que esta carta era suficiente instrucción para Timoteo acerca de cómo la iglesia debe comportarse, acerca de cómo debes conducirte, dice Pablo aquí a Timoteo, cómo Timoteo debería tener en orden los asuntos de la iglesia. De hecho, vemos más adelante en el capítulo 4, después de esa sección, que Pablo dice que el Espíritu Santo dice claramente la apostasía que vendrá dentro de la iglesia. Así que, para hacer frente a esa apostasía, Pablo le dice a Timoteo que él debe ser un buen ministro de Jesucristo. Un hombre que enseña, un hombre que es nutrido con las palabras sanas, un hombre que debe instruir a pesar de su juventud, a pesar de que muchos menosprecien lo joven que es él. Debe instruir con toda firmeza, con amor, debe ser ejemplo de palabra, conducta, de fe, de pureza, ¿cierto? Y miren lo que dice Pablo, una vez lo reitera en el capítulo 4. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo sabía que probablemente se podía demorar. Así que él le dice a Timoteo, haz estas cosas mientras yo estoy ausente. Así que, mis queridos hermanos, esta carta para nosotros tiene un gran significado, sobre todo hoy, como iglesia local. Nosotros, hermanos, al igual que Timoteo, somos una iglesia local, joven, que todavía requiere de mucho orden y requiere de mucha instrucción en muchas áreas nuestras.
Y una de esas áreas, hermanos, que considero yo desde este texto que debemos tener en cuenta es poder entender la naturaleza de la iglesia local. Poco entendemos en la práctica de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Por eso muchas personas ven la iglesia simplemente como una reunión de creyentes un domingo. Poco entendimiento tienen las personas de la iglesia, poco amor, poca entrega y sobre todo poco aprecio a lo que es la iglesia. Se tiene un bajo aprecio al oficio pastoral, por la ley de Dios, por la oración congregacional y por todo lo que representa la iglesia. Y esto ocurre, hermanos, precisamente por eso, porque hay una falta de entendimiento, una falta de convicción acerca de lo que es la iglesia en su naturaleza. Muchas personas buscan la iglesia simplemente como un lugar de paz, un lugar donde ellos pueden suplir sus necesidades espirituales y emocionales. Muchas personas hoy están en busca de una iglesia que los haga sentir bien, ¿cierto? Perdón, hermanos. Olvidé ponerlo en vibrador, ya. Ahora, retomando, hay personas que buscan una iglesia, hermanos, que los haga sentir bien cada semana. Recibe un impulso el domingo para poder hacerle frente a la vida durante toda la semana. Ahora, ¿por qué la gente tiene este concepto acerca de la iglesia? ¿Por qué las personas ven a la iglesia de esta manera? Bueno, porque ellos no han entendido realmente por las escrituras lo que es la iglesia. No comparten con Pablo este sentir que tienen las epístolas pastorales. No tiene este sentido realmente de ver a la iglesia como lo que ella verdaderamente es y cómo para Dios la iglesia es supremamente importante, hermanos. Hermanos, el enemigo de nuestras almas busca atacar la iglesia y lo hace precisamente a través de falsos maestros, por un lado. Cantidad de enseñanzas falsas hoy rondan dentro de las iglesias. Cantidad de enseñanzas que ni siquiera son capaces de transformar realmente el corazón de los hombres, porque están más empeñadas en hacer sentir bien a los oyentes. Y por otro lado, la conducta inmoral también de muchos de los creyentes que apoyan el desorden en las iglesias son también un gran obstáculo para que las iglesias puedan ser lo que realmente son. Así que eso es lo que compartimos nosotros con la carta de Primera de Timoteo. Por un lado, falsos maestros que buscan desviar a los creyentes de su fe en Cristo, y por otro lado, creyentes dentro de la iglesia que no se llevan por el orden de las escrituras, sino que hacen lo que quieren hacer. Tratan de hacer lo que ellos sienten, lo que a ellos les parece correcto a la luz de las escrituras. Así que, hermanos, por eso esta carta fue escrita. Por eso Pablo quiere en cierta manera animar a Timoteo a que él haga lo que es correcto delante de Dios, a que mantenga el orden dentro de la iglesia y sobre todo a que tenga una visión correcta de lo que es la iglesia. Ahora, hermanos, ¿cómo debe comportarse la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No solamente aquí en el Día del Señor, porque podríamos pensar que eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y no es eso, hermanos. Pablo no está hablando necesariamente de nuestra conducta en el Día del Señor. Pablo está hablando de nuestra conducta diaria como creyentes, al ser parte e integrantes de la iglesia de Cristo. ¿Cuál debe ser la clase de conducta que como iglesia debemos tener? ¿Cómo debemos honrar al Señor? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, eso es lo que Pablo nos va a aclarar en su carta. Y aunque obviamente no la vamos a estudiar, pero Pablo nos deja algo claro. Debemos ver a la iglesia, y eso va a ser los puntos que vamos a desarrollar esta mañana, bajo tres cosas. Primero, la iglesia es la casa de Dios. Segundo, la iglesia es precisamente eso, la asamblea del Dios vivo. Y tercero, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia es mostrada aquí en su naturaleza desde tres perspectivas diferentes. Primero, como el hogar, la familia de Dios. Segundo, como la asamblea santa, donde el Dios vivo habita. Y tercero, la iglesia es aquella columna y pilar que sostiene la verdad de Cristo. Al entender estas cosas, hermanos, mi propósito con este sermón es que nuestra forma de ver la iglesia cambie. Es que la forma de nosotros ver a los hermanos cambie. Que la forma de ver a los oficiales de esta iglesia cambie. Que la forma de nosotros conducirnos en la iglesia cambie. Porque ciertamente, hermanos, como iglesia reformada,
siempre necesitamos continuar reformándonos. Necesitamos cada vez más apegarnos al patrón de las Escrituras. Y sobre todo, hermanos, en un camino tan peligroso como es el caminar cristiano, como la iglesia de Éfeso en su momento lo era, nosotros, hermanos, debemos entender lo que es la iglesia. Si queremos cuidarnos de los peligros futuros, si queremos guardar el orden dentro de nuestra iglesia local, debemos asimilar y entender la naturaleza de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo no es cualquier institución, no es cualquier organización, no somos cualquier clase de personas, no somos cualquier clase de grupito. Hay gente que menosprecia a la iglesia y ve a la iglesia como un grupito, hermanitos, qué bonitos, cantan hermoso, leen la escritura, hacen obra social de vez en cuando. No, hermanos, la iglesia de Cristo es la asamblea amada por Dios. No hay un honor más grande, hermanos, que pertenecer a la iglesia de Cristo, y esto lo he dicho muchas veces, hermanos. Gran estima deberíamos tener por la iglesia del Señor, porque esa es la estima que Dios tiene por ella. Pablo refleja en su carta precisamente esta gran preocupación y esta gran estima que Dios tiene por la iglesia local. Por eso, antes de desarrollar mis puntos, yo les quiero preguntar, hermanos, ¿tienes tú gran estima por la iglesia local? ¿Amas tú esta iglesia local? Porque fácil es decir, yo soy creyente y soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, eso es cierto, hermano. Si usted ha creído en Jesús, usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero mi pregunta es, ¿ama usted esta iglesia local? ¿Esta iglesia en particular? Porque fácil es decir que yo amo el cuerpo de Cristo. Pero qué difícil es, hermanos, amar a la iglesia local donde Dios me ha puesto, ya sea como miembro o sea como asistente. Así que esas tres cosas, hermanos, vamos a desarrollar en esta mañana. Tres cosas importantes que debemos tener en cuenta acerca de la iglesia. Y en primer lugar, Pablo nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Ahora, cuando hablamos de casa, podemos equivocarnos y pensar que este sitio es la casa de Dios. Pero obviamente la traducción en Reina Valera nos da esa claridad. La traducción más correcta sería la iglesia, la iglesia, el conjunto de creyentes, son la familia de Dios. Porque la palabra aquí, casa, se traduce como oikos en griego. Y esta palabra oikos en otro contexto nos da a entender que está relacionado con la palabra familia. Y esta palabra se utiliza cuando Pablo, ahí en el libro de Hechos, bautiza a la familia de este carcelero en Filipos. Cuando la escritura dice que él y su familia, su casa, fueron bautizados, la palabra que usa Lucas allí es la misma palabra que usa Pablo aquí, y se refiere a la palabra oikos, que es la base fundamental de la sociedad griega. O sea, cuando se habla de casa, no se está hablando de las cuatro paredes, se está hablando del padre, la madre, los hijos y, en el contexto griego, sus esclavos que servían a la familia. Así que para Pablo, en su visión de la iglesia, Pablo dice que la iglesia es la familia de Dios. Este término nos debe ayudar a entender, hermanos, a ver la iglesia como una familia donde Dios es el jefe del hogar. Como en el oikos griego había un padre que era la cabeza del hogar, que era quien gobernaba en cierta manera a su familia, quien era el responsable del destino de esta familia, del sustento de esta familia, de la instrucción de esta familia, de la corrección de esta familia, de la devoción de esta familia. De igual manera, Dios, como jefe de la familia espiritual, Él es nuestro Padre. Así que la iglesia principalmente, hermanos, para Pablo es una familia. Habla Pablo aquí en un sentido familiar, un sentido de personas que comparten una consanguinidad unos con otros. Por eso, hermano, en esta iglesia, aquí nos gusta llamarnos hermanos, aunque a algunas personas les suene religioso y anticuado. Es que a mí no me gusta decirle hermano a fulano de tal. Ok, hermano, está bien, es muy respetable. Pero los que lo hacemos con esta convicción
Somos hermanos porque somos una familia en Cristo, porque somos el oiko de Dios. Somos todos hermanos unidos en consanguinidad espiritual, digámoslo de esa manera, con Cristo. Y somos unos de otros hermanos. Somos una familia espiritual. Compartimos un mismo nacimiento espiritual. Vivimos bajo las mismas reglas dadas por Dios. Y buscamos, obviamente, amarnos como toda familia normal lo haría. Somos la familia que Cristo ganó en la cruz, tomados del mundo, sacados de las tinieblas, para heredar un reino eterno y celestial. Tenemos todos un mismo objetivo, tenemos un mismo deseo, tenemos un mismo Dios, y como diría Pablo en Efesios, tenemos un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma fe. Por eso, hermanos, la iglesia es una familia, pero no cualquier familia, la familia de Dios. Y esta familia de Dios, para Él, es supremamente importante. La iglesia no simplemente es un grupito de personas que alaban a Dios, son un grupo supremamente importante para Él. Y si es tan importante para Dios, hermanos, debe serlo para nosotros, que decimos ser familia de Dios. Yo nunca he visto, hermano, a menos que usted tenga un problema con sus familiares, a una persona que trate a su familia de una forma despectiva. Yo no he visto en el sentido natural que una persona hable mal de sus padres, que no se trate bien con sus hermanos. Obviamente tenemos diferencias con nuestros familiares según la carne, pero obviamente eso no nos impide amar y soportar a nuestra familia. Así que, hermanos, eso es la iglesia. Somos la familia de Dios. Hemos sido traídos por Dios. Hemos sido reunidos por Dios. Un día elegidos por Dios para ser parte de esta familia. De la misma manera en que nosotros no escogimos nuestra familia, ninguno de los que estamos aquí escogimos a nuestros papás, escogimos a nuestros hermanos, escogimos a nuestros tíos. Simplemente nacimos en la familia que Dios escogió para nosotros. De igual manera, espiritualmente Dios escogió a estos hermanos. El hermano que usted tiene al lado, los hermanos que usted ve aquí que vienen cada fin de semana, los hermanos con los que usted se relaciona, fueron elegidos por Dios. No los escogí yo, hermano. No los escogió usted. Fueron escogidos por Dios. Y es precisamente esos hermanos que Dios escogidos por Dios, con sus defectos, con sus virtudes, con sus pecados, con sus dones, con todos sus talentos, los que Dios escogió para que nosotros amemos, para que nosotros soportemos como una familia. Y aquí quiero aclarar algo, hermanos. He escuchado mucho a veces por las redes sociales, cuando un futbolista, por ejemplo, dice, una frase que es muy diciente de ellos, es que nosotros somos una familia, dice. Hermanos, cuando un futbolista dice eso, obviamente él lo habla en términos de la camaradería, lo habla probablemente en términos de el afecto que se tiene entre los jugadores de fútbol. Pero cuando hablamos de una familia, hermanos, hablamos realmente de todo lo que conlleva una familia, aún también la corrección, aún sobrellevar los defectos, aún sobrellevar los pecados de otros, aún ser expuestos a la corrección, como en cualquier familia ocurre. Así que si hay una persona que entiende realmente o debe entender lo que es una familia, somos nosotros los creyentes. Porque tenemos una familia terrenal por un lado, pero tenemos una familia espiritual por el otro. En la iglesia tenemos obviamente una cantidad de relaciones afectuosas en las cuales Dios, que es el que nos ha ingresado en nuestra familia, ha planeado para que nosotros podamos madurar, hermanos. Para eso Dios nos puso en esta familia. Porque Dios ha decidido, Dios ha planeado que este grupo de hermanos son los que nos van a ayudar a madurar y a crecer en la fe. Por ejemplo, cuando una persona se va de una iglesia porque dice que no hay amor, es la razón más inmadura que yo pueda escuchar de una persona. Porque la Escritura nos manda no solamente a recibir amor en la iglesia, sino a dar amor. Y las personas que se van porque las personas no son suficientemente amorosas, ella misma está demostrando que ella no es amorosa, porque no es capaz de quedarse allí a demostrarle amor a los demás. Entonces, este grupo de hermanos
como hogar de Dios, como familia de Dios, ha sido escogida para madurar, hermanos. Y a veces para nosotros aceptar esto es supremamente complicado, porque quisiéramos que los hermanos fueran otros. Quisiéramos que los hermanos no fueran los que tenemos, sino otros hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, Dios no se equivocó al poner a cada una de las personas que están en esta iglesia local. Dios no se equivocó, hermanos. Si somos una iglesia realmente de Cristo, si somos una iglesia genuina del Señor, Dios no se equivocó en colocar a los hermanos que puso en esta iglesia. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes? Amarnos. Y amar conlleva sacrificio. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Y amar, hermanos, requiere sufrimiento, soportar los errores de los hermanos, los pecados de los hermanos. Así que por eso somos hermanos. Cristo murió para que seamos adoptados dentro de la familia de Dios. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando entendemos que somos la familia de Dios, estamos honrando la muerte de Cristo. Porque para esto Él precisamente se entregó a la ira de Dios, para que nosotros ahora seamos familia de Dios en Él. Para eso Él nos unió con otro grupo de creyentes. Para eso Cristo sobrellevó sobre Él la ira de Dios, para que nosotros ahora seamos eloicos, la familia de Dios. Ahora, hermanos, en otro aspecto, esta familia no es como cualquier familia. Aquí hay reglas que debemos obedecer. Así como en las familias, por ejemplo, las madres le dicen a su hijo, si va a entrar a la casa, quítale los zapatos si están embarrados. Antes de acostarte, lávate los dientes. Los días martes y jueves, saca la basura. Tiende tu cama. Alista las cosas para ir a estudiar. Todo ese tipo de reglas, hermanos, que hay dentro de una familia, también las hay dentro de la iglesia de Cristo. Pero la diferencia es que Dios es el que nos ha dado esas reglas que seguir. Si queremos vivir, obviamente, en un ambiente de confraternidad y de bienestar dentro de la iglesia, Dios nos ha dado las cartas del Nuevo Testamento y los libros del Antiguo Testamento para que nosotros podamos vivir como iglesia, como familia de Dios. No es para hacer lo que queramos, hermanos, sino que Dios, al ser la cabeza del hogar, es quien requiere de nosotros obediencia. Y eso es lo que todo cristiano debe entender. Somos parte de una familia que tiene reglas, hermanos. Yo he visto una clase de iglesia que está teniendo mucha fuerza ahora, hermanos. Y es un tipo de iglesia hippie, donde solamente Dios es puro amor. Dios nunca demanda nada, Dios no castiga, Dios no disciplina, Dios es amor y paz, maestro. Nada más. Pero eso no es realmente la familia de Dios. Si en toda familia hay reglas que obedecer, si en toda familia hay un orden establecido, pues cuánto más dentro de la familia de Dios. Ahora, estas palabras de Pablo debían haber sido tremendas, sobre todo para los cristianos judíos. Porque los cristianos judíos habrían recordado al escuchar estas palabras que en los días de Jacob, cuando él se encuentra con Dios en Betel, en el libro de Génesis, él dice algo allí. ¿Qué dice Jacob cuando se encuentra con Dios? Y ve una escalera de ángeles por la que suben y bajan ellos. Dice, esta es casa de Dios. Esta es la morada de Dios. Así que cuando un cristiano judío escuchaba a Pablo decir, un cristiano judío de Éfeso escuchaba decir que nosotros somos el oico de Dios, la familia de Dios, probablemente no es lo primero que él se venía a la mente. Es el lugar donde Dios mora. Es donde la presencia de Dios se encuentra. Por ejemplo, cuando Moisés da por primera vez las órdenes para que se construya el tabernáculo en el Éxodo y luego ejecuta la construcción del tabernáculo allí, este lugar se convirtió en el punto focal de la presencia de Dios en su pueblo. Ahora, no era que Dios estaba metido entre una tiendita de campaña, no, porque Dios es mucho mayor que una tienda de campaña, sino que era el lugar especial donde Dios manifestaba su cercanía, su amor, su favor por el pueblo. Fue allí en este lugar donde Dios se encontraba cara a cara con el sacerdote, con Moisés, con Aarón. Era allí donde el pueblo escuchaba la palabra, donde disfrutaba la comunión con Dios. ¿Y qué decir después del templo, hermanos? Aquel lugar añorado, aquel lugar de mucha estima de parte de los judíos. La casa de Dios por excelencia.
Bueno, todo eso, hermanos, ya pasó. Ahora la iglesia es la familia de Dios. En el Nuevo Testamento este es el énfasis. Ya no hay una ubicación geográfica, ya no hay una tienda de campaña, ya no hay un templo. Donde quiera que se reúna el pueblo de Dios, sea debajo de un puente, sea en el monte, sea en cualquier lugar, es allí donde Dios habita. Es allí donde el Espíritu de Dios se reúne con su pueblo en el día del Señor para reunirnos como familia de Dios. Y eso es lo que Pablo está tratando de darle a entender a Timoteo. Hermano, tú eres la familia de Dios. Aquí en este momento, reunidos nosotros como iglesia, está la presencia de nuestro Dios. Aunque no la puedas sentir, aunque no la puedas ver, Dios ha prometido estas cosas. Entonces, ¿por qué nos debe importar la iglesia, hermanos? ¿Por qué debemos cuidar la iglesia? ¿Por qué debemos amar la iglesia? ¿Por qué debemos sustentar la iglesia? Porque es nuestra familia espiritual y sobre todo, porque es la familia de Dios. Esa familia que Dios ideó para nosotros, hermanos. Esa familia que Dios aseguró a través de la elección y que le dio un propósito con la predestinación y que trajo a nosotros a través del llamamiento eficaz y que ahora a través de la perseverancia de los santos seguimos nosotros. Es esta la familia de Dios. Así que, hermano, un cristiano verdadero no ve la iglesia como un sitio, no ve la iglesia como un local. Un cristiano verdadero ve a la iglesia como su familia en Cristo. Por eso, hermanos, yo hago un llamado aquí a los miembros de esta iglesia local a que amemos esta iglesia. Hoy en su aniversario, mis queridos hermanos miembros, les recuerdo, nosotros nos hemos comprometido públicamente a amar, cuidar y sustentar esta iglesia, porque esta iglesia, hermano, es la familia de Dios. Hago un llamado a todos aquellos que son asistentes a esta iglesia local. Si has sido bendecido por esta iglesia local, ama a esta iglesia, apoya a esta iglesia, vive el evangelio, porque tú haces parte de la familia también de Dios, aunque no seas miembro de esta iglesia local. Si has creído en Cristo, también eres parte de la familia de Dios. Ahora, en segundo lugar, Pablo, después de aclarar esto, Pablo dice que la iglesia es, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y esto a mí personalmente me trae una idea que el autor de Hebreos expresa en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Mire cómo el autor de Hebreos ve a la iglesia. Dice ahí en el texto: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y mire cómo dice en el versículo 23: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué pasa cuando una persona cree en Cristo? ¿Qué pasa cuando una persona ha creído en Jesús, ha creído un sacrificio, se ha arrepentido de sus pecados y ahora ha sido añadido al cuerpo de Cristo? Dice en primer lugar el autor de Hebreos que esta persona no se ha acercado ahora al monte Sión, que no es otra figura sino la ciudad del Dios vivo, que es lo que Apocalipsis 22 y 21 nos muestra, que es la Jerusalén celestial. Dice: a la compañía de millones de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cómo es ilustrada aquí la iglesia? Es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Somos una asamblea, esa es la traducción más correcta. Somos un grupo de personas, una asamblea, no cualquier asamblea, sino la asamblea de los primogénitos, de los primeros en Cristo, que están inscritos en los cielos. Somos una congregación de los santos de Dios. Y mire que Pablo no solamente dice en el texto la iglesia de Dios, dice la iglesia del Dios viviente. ¿Y saben por qué Pablo dice esto, mis queridos hermanos? Porque se supone que en este lugar habita el Dios viviente. En este lugar, en nosotros, el Dios vivo mora realmente y obra en nosotros. Así que por un lado somos la familia de Dios
Y al Pablo hablar de esto se enfoca en las relaciones mutuas entre nosotros. Pero cuando Pablo dice que somos la iglesia del Dios viviente, Pablo está hablando de nuestra relación con Dios. Somos el templo de Dios. Somos el templo donde la presencia del Dios viviente se supone que debe habitar. Se supone que aquí es donde Dios viviente vive, en la asamblea, en la vida de los creyentes, en la reunión de los santos. Hermanos, hay gente que está buscando a Dios. ¿Y dónde creen ustedes que ellos van a hallar a Dios? En la iglesia del Dios viviente. Es allí, en este lugar, donde se supone que las personas encuentran a Dios. No es en las muchas filosofías, no es en los libros, hermanos, de filosofía, no es en los libros de autosuperación, no es en las charlas motivacionales de estos hombres que hoy, a través de la ingenuidad de la gente, se aprovechan de ellos para sacarles dinero. No, Dios se encuentra en su iglesia, que no es este lugar, vuelvo y lo digo, no es un sitio de 4 paredes. La iglesia son los creyentes, y se supone que somos la iglesia del Dios vivo. Se supone que nosotros, el poder del evangelio ha de ser visible. ¿Cómo podemos nosotros hablar de una iglesia realmente viva, hermanos, si no vivimos el evangelio, si nuestras vidas no están siendo transformadas por el evangelio? A eso se refiere Pablo. Somos la iglesia, somos el conjunto, la asamblea del Dios que es vivo. ¿Cómo sabemos que Dios habita entre nosotros, hermanos? Porque vivimos de una manera totalmente diferente. Recordemos que Pablo está escribiendo precisamente esta carta para esto, para decirnos cómo debemos conducirnos, para decirnos cómo debemos vivir. Por eso, hermanos, somos la iglesia del Dios viviente. El mundo debería saber que aquí se encuentra Dios en medio de nosotros. Y no porque hacemos milagros, señales, prodigios. Eso es irrelevante, hermanos. La gente debería ver que Dios vive aquí porque nosotros vivimos vidas totalmente diferentes a las del mundo. Porque podemos reconocer que Dios habita entre nosotros. Porque nosotros vivimos una vida conforme al evangelio. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un Dios vivo, hermanos? Y un evangelio poderoso si nuestras vidas no cambian. ¿De qué sirve tanta teología? ¿De qué sirve tanto conocimiento a veces si tenemos las mismas actitudes, las mismas reacciones, el mismo egoísmo, la misma envidia y el mismo desinterés por los demás? ¿De qué sirve tantas cosas, hermanos? Demostremos realmente que somos la iglesia del Dios viviente. Demostremos realmente que el evangelio aquí, en esta iglesia local, hermano, está vivo. Ahora, eso está ligado con el tercer punto. ¿Por qué la iglesia es la familia de Dios? ¿Por qué la iglesia es la iglesia del Dios vivo? Bueno, por una simple razón. Porque la iglesia es la guardiana y promotora de la verdad. Dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto podría ser lo más común para nosotros entender. Ah, sí, la iglesia es la guardiana de la verdad. El problema, hermanos, hoy precisamente es ese, que muchas iglesias ya no son iglesias porque han dejado la verdad bíblica a un lado, han abandonado la enseñanza de la escritura por estrategias psicológicas, por puras terapias motivacionales, dopando a la gente con música contemporánea, diciéndole a la gente cómo alcanzar su mejor vida en este mundo, reduciendo el evangelio a unos tips de cómo ser feliz y cómo Dios quiere que seamos felices. Hermanos, ya la iglesia de hoy no es columna ni baluarte de la verdad, es una payasada, hermanos. En este momento, muchos hombres están hablando de cualquier cosa, menos de la escritura. En este preciso momento, personas se están reuniendo en locales para oír a hombres contar sueños, visiones y experiencias. En este momento hay hombres que están diciendo a la gente que tienen que hablar lenguas media hora, hermanos, para que supuestamente la unción del Espíritu Santo venga. En este momento hay gente que está siendo engañada, hermano. Sus bolsillos están siendo vaciados, creyendo cantidades de mentiras. Ya muchas iglesias no son columnas
ni baluarte de la verdad. Ya no se encuentra la verdad en estas iglesias. Ahora, hermanos, notemos que aquí Pablo nos dice algo supremamente importante, aparte de ya lo que nos ha dicho. La iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. La iglesia tiene en sus manos la verdad de Dios. Por eso la iglesia es un lugar tan importante, hermanos. Por eso la iglesia para Dios es tan importante y le ha encargado una cosa supremamente igual de importante. Nos ha encargado a nosotros la verdad. En un mundo de tinieblas, en un mundo de mentiras, la iglesia tiene la función de promover y cuidar la verdad. En un mundo lleno de cantidad de cosas, de supuestas verdades, la verdad de Dios debe brillar, pero no a través del Estado. Y no es al Estado el que le damos la responsabilidad de enseñar la verdad. No, hermanos. Dios dio esta gran responsabilidad a la iglesia. Somos ustedes y yo los encargados de guardar la verdad. Somos ustedes y yo los directamente relacionados con el promover la verdad, para que el mundo pueda ver la verdad. Y cuando Pablo habla aquí, por ejemplo, de un pilar, se está refiriendo, Pablo está trayendo a la mente de su audiencia, que los pilares eran esas cosas, ¿cierto? Esas vigas que sostenían a los edificios, ¿cierto? Era una viga. Y por eso Pablo llama a la iglesia un pilar, porque la iglesia no crea la verdad, la iglesia sostiene a la verdad. ¿Por qué es tan importante para nosotros estudiar teología, hermanos? ¿Por qué es tan importante para nosotros constantemente estar instruyéndonos? ¿Por qué es tan importante para nosotros leer buenos libros? ¿Por qué es para nosotros tan importante predicar expositivamente? ¿Por qué es tan importante para nosotros, hermanos, hacer reuniones de hombres, mujeres, de todas esas cosas para exponer la Escritura? Bueno, porque nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, ¿pueden ustedes entender realmente la gran responsabilidad que tienen ustedes en sus manos? No dice el pastor y la columna y baluarte de la verdad. El pastor no es la columna, hermanos. Quiten esa imagen de su cabeza. El pastor no es la cabeza de la iglesia, ni la columna. Yo no sostengo esta iglesia, hermano. ¿Qué sostiene esta iglesia? La verdad de Dios, hermanos. Ella es la que sostiene esta iglesia, no soy yo. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. Y nuestra responsabilidad es esa: promover, enseñar la verdad de Dios. Esa es nuestra batalla. Satanás siempre va a querer enseñar mentiras al mundo. ¿Y cómo contrarresta la iglesia eso? Enseñando la verdad, no haciendo liberación y todas esas payasadas que uno ve. Y me disculpan la palabra, pero es que no hay otra forma de decirlo. No hay otra forma de decirlo. Cuando uno ve a la iglesia haciendo otra cosa que Dios no le ha mandado, es triste, hermanos, porque Dios nos ha encomendado una sola cosa: que enseñemos y vivamos la verdad. Y Dios espera que lo hagamos bien. Dios no le dio esta responsabilidad a otra iglesia, a otro pastor de otra iglesia local. Lo dio a usted y a mí, hermano. Es su responsabilidad y la mía. Porque fácil es escurrir el bulto al pastor. El pastor es el que tiene que estudiar, el pastor es el que tiene que leer, el pastor es el que tiene que saber. Hermano, si usted todavía tiene esa mentalidad parroquial católica romana, déjeme decirle, hermano, usted todavía no ha entendido nada. Todos debemos buscar ser doctos en las Escrituras. Todos debemos anhelar la palabra de Dios. Miren ustedes el estado de los cristianos hoy, hermanos. Cristianos llenos de emocionalismo, de psicología. De lo que menos están llenos, hermanos, es de la Escritura. De lo que menos son conocedores, son de la verdad bíblica. Por ejemplo, hermanos, y esto lo digo con todo el respeto, escuchaba yo personas diciendo: es que ese examen para membresía es muy difícil, 24 preguntas. No, hermano, ¿y qué esperaba? ¿Qué esperaba usted, hermano? A ver, que los miembros de esta iglesia son personas simplemente que vienen aquí por venir.
Hermanos, si nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, lo mínimo que los miembros de esta iglesia deben ser es conocedores de la confesión de fe, hermanos. Lo mínimo, mínimo. ¿Cómo creen ustedes que la iglesia local crece? La iglesia local crece y prospera porque se alimenta, acepta y abraza la verdad de Dios. ¿Por qué Pablo puede decir que la iglesia es pilar y soporte de la verdad? Porque eso es lo que debemos ser, hermanos. Miren ustedes el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, la verdad de Dios. Yo a veces me pregunto, hermano, y esto lo aprovecho de una vez hablando en este sermón. Hay gente que se cansa de venir a los estudios bíblicos. Gente que no puede ir el jueves, no viene. Ay, pero me quedo en la casa. Hermano, qué privilegio tenemos de estudiar la verdad, hermanos. Mientras todas las iglesias hoy, la mayoría, están enseñando psicología y una cantidad de mentiras, nosotros que tenemos aquí el privilegio de estudiar la verdad, no venimos, hermano. Hermano, examínese de verdad si usted dice ser columna y baluarte de la verdad. Porque el que es columna y baluarte de la verdad, ama la verdad, quiere estudiar la verdad, quiere conocer la verdad, hermano. Y Pablo no está hablando aquí de la iglesia universal, Pablo está hablando de la iglesia local. Pablo dice que la iglesia es el lugar que Dios ha designado para que su labor esencial sea la propagación y protección de la verdad en el mundo. Tú no puedes ser un llanero solitario. Esa gente que dice, es que Jesús y yo en la Biblia. Yo no veo esto aquí. Pablo dice que la iglesia, el conjunto, somos la familia de Dios, somos la asamblea de los santos y somos columna y baluarte de la verdad. Si tú piensas que tú puedes ser cristiano solito como llanero solitario, déjame decirte que vas a fracasar en tu intento, porque Dios diseñó el cristianismo para ser vivido en conjunto, no aislado. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los herejes aparecen? ¿Por qué aparecen herejes, hermanos? Porque son personas que se han ido solitas a estudiar la Biblia, ¡pum!, una revelación mágica, y montan su chuzo. Así nacen las sectas. Pero hermanos, nosotros somos encargados de propagar la verdad al mundo. Nos necesitamos unos a otros como estímulo, nos necesitamos a otros mutuamente, necesitamos ver la obra del Espíritu Santo en los creyentes, no solamente conformarnos con que alguien entendió una verdad, hermano. A mí eso no es garantía de nada. Hay gente que me dice, uy, ya entendió las doctrinas de la gracia. Bueno, está muy bien. ¿Y su vida se ha cambiado o no? Hay gente que se alegra solo por eso. A mí no me alegra. Me alegra cuando las personas entienden las doctrinas de la gracia, pero también su vida ahora es diferente. O su vida cambia. ¿De qué nos sirve tener un poco de gente aquí, hermano, que sabe una cantidad de teología, pero que no es capaz de articularla a otras personas? Hermanos, esto nos manda a nosotros una gran responsabilidad. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Hablar la palabra de Dios a unos a otros, memorizar la palabra de Dios unos a otros, escuchar la palabra de Dios juntos, servir la palabra de Dios juntos. Por eso somos una iglesia, por eso somos una familia. No somos el conjunto de llaneros solitarios que se reúnen los domingos. Por eso es tan esencial la iglesia en la vida de un creyente. La iglesia es el vehículo especial a través del cual Dios evangeliza al mundo, discipula al mundo, envía misiones, defiende la fe. Por eso la iglesia es tan importante en la vida de un creyente. A mí, que una persona mía que es cristiana y no le importa la iglesia local, mire, hermano, yo dudo de su profesión de fe. Yo no creo que sea un verdadero creyente, porque un verdadero creyente ama la iglesia, ama a otros creyentes. Esa es la verdad, hermanos. Así que nosotros, hermanos, como iglesia, vuelvo y lo repito una vez más, somos el pilar y soporte de la verdad. ¿Por qué la iglesia se ha extraviado, hermano, como se ha extraviado hoy? Porque la iglesia perdió el norte. No saben que ellos eran quienes debían propagar la verdad y sobre todo cuidarla. Pero se fueron hacia otras cosas. Se entregaron a otras cosas y olvidaron lo más importante, hermanos, la verdad. Así que, hermano,
En esta mañana yo te invito a que no solo conozcas la verdad, sino que en Cristo Jesús te digo, vive, esfuérzate en vivir la verdad de Dios. Esfuérzate también en practicar lo que aquí aprendes, en practicar lo que aprendes en privado tú solo leyendo la Escritura. Esfuérzate en aplicar lo que aprendes en sermones, lo que lees en libros, porque no solamente somos apologistas, también somos personas que vivimos el Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza estas dos imágenes? Bueno, en primer lugar, y quiero terminar con esto, porque Éfeso era la guardiana de una de las maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa. Entonces, cuando Pablo habla que la iglesia es un templo, es la asamblea de los creyentes, donde Dios vive, Pablo estaba diciendo, en Éfeso, el templo de Artemisa no es donde Dios vive. Donde Dios realmente habita es en la iglesia de Cristo. Este templo era inmenso. Era 4 veces el Partenón de Atenas. Tenía 425 pies de largo, 220 pies de ancho y 60 pies de alto. Tenía 127 pilares, de los cuales 36 estaban cubiertos con oro, joyas y tallados intrincados. ¿Sí entienden por qué Pablo dice esto? Porque Pablo dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Que Pablo lo hacía pensando probablemente en este templo de Artemisa. Y en segundo lugar, Pablo dice, ¿cierto? Nosotros estoy investigando un poco acerca del oikos griego, y era el hogar compuesto de padres, hijos, esclavos, y la familia extendida era la unidad social básica de la sociedad grecorromana. Y Pablo dice, la iglesia es aún mayor que estas dos cosas. El templo de Artemisa no le llega ni a los tobillos a la iglesia del Dios vivo. Aún la sociedad más organizada, con las familias más organizadas, no le llegan ni a los talones a la iglesia de Dios. Hermano, tú eres la morada de Dios, tú eres la casa de Dios, tú eres la iglesia del Dios viviente. En todas partes, las personas que creen en el Evangelio, que creen en la Biblia, que exaltan a Cristo en el día del Señor, comprometidos unos a otros como miembros de la iglesia, que aman a otros hermanos, que se preocupan por otros hermanos, allí habita Dios. No se dejen engañar, hermano, que porque aquí no tenemos danzarines y no tenemos piano y no tenemos batería, entonces aquí no está el Espíritu de Dios. Hermano, esa es la mentira más fácil que la iglesia ha comprado, hermano. Si aquí se predica el Evangelio, si aquí se expone la verdad, y si usted vive la verdad, sabemos que Dios habita entre nosotros, hermano. Nada más necesitamos. No subestimes eso, mi hermano. No te dejes impresionar por otras personas, hermanos. ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Dios dejó la iglesia para revelar a su Hijo al mundo. Así como Cristo reveló a Dios en la tierra. Como la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente y el pilar y el apoyo de la verdad, somos la expresión actual de Cristo en el mundo. La gente ya, dice Jesús en Juan, ya el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cómo el mundo ve ahora a Cristo entonces? A través de su iglesia. Eso es lo que somos, hermanos. ¿Por qué para Dios es tan importante la iglesia? Porque es la encargada de promover la verdad. Tal vez hay gente aquí que se ha desanimado por malas experiencias en iglesias, que eran institucionales, iglesias llenas de parafernalia, iglesias quizás muy organizadas, pero donde Dios no habitaba realmente, donde solamente Dios habitaba de nombre, a través de experiencias, ¿no? Le hacían creer a usted que Dios estaba ahí, porque sonaban los platillos ahí, y ponían un acorde en el piano. Uy, Dios está aquí. Falso, hermano. Si no se expone el Evangelio, si no se expone la Escritura, y la gente no cambia, Dios no habita ahí, hermano. No habita. Entonces, hermano, vea la iglesia de otra manera. Vea la iglesia, hermano, como la familia de Dios. Vea la iglesia, hermano, como aquel lugar donde usted es responsable de cuidar la verdad y promover la verdad, hermano. Dios nos ha dado esta iglesia local desde hace 8 años, aún a pesar de lo que somos.
para darnos la verdad, para proclamar la verdad, hermano, no solamente desde este púlpito, sino a través de la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. No tome en poco la iglesia local, porque si seguimos predicando a Cristo, si seguimos exponiendo su palabra, si seguimos viviendo la verdad de Dios, tenemos la plena certeza de que eso somos, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, querido amigo que estás aquí sin Cristo, este texto también tiene que ver contigo, porque tú en este momento estás excluido de la familia de Dios. En este momento estás en tinieblas, en este momento estás fuera de la familia de Cristo. Y solamente la Biblia dice que hay una manera para que tú puedas ser adoptado dentro de la familia de Dios. Y esto es a través del Evangelio, creyendo en Cristo y arrepintiéndote de tu pecado, confiando en la obra poderosa de Cristo en la cruz para el perdón de tus pecados, y ahora uniéndote a una iglesia local para vivir una vida nueva en Cristo. Así que, mi querido amigo, yo te invito en esta mañana a que hagas parte de la familia de Dios a través de Cristo. Cree en Cristo, arrepiéntete de tu pecado, porque para esto Cristo murió, para que los hombres sean reconciliados con Dios, y una vez reconciliados con Dios, hechos parte e hijos de la familia de Dios. Ven a Cristo en esta mañana, mi querido amigo, y serás perdonado, tendrás vida eterna, y harás parte de hoy en adelante de la familia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque es un deleite, es una delicia, Señor, exponernos a tu verdad. Es un deleite y una